El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El poder de la naturaleza puede hacernos sentir pequeños e insignificantes. Es la misma sensación que tenemos cuando enfrentamos desafíos o dificultades que nos parecen insuperables. Se trata de situaciones que parecen estar completamente fuera de nuestro control. Cuando esto acontece, nuestra confianza en el poder de Dios tiende a tambalear. Sin embargo, Isaías nos recuerda que el Dios que creó todo lo que nos rodea es digno de nuestra confianza. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando en nuestra lección número 23 titulada Fe en el poder de Dios. Y estaremos utilizando como base el libro de Isaías capítulo 40, los versículos de 12 al 13 y luego los versículos 25 al 31. Y el verso a memorizar se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 29, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En el día de hoy pretendemos cubrir los siguientes tres objetivos. El primero, explorar la tensión entre el poder creativo de Dios y la confianza humana. Número 2, comprender la relación que tiene a renovar nuestra confianza en Dios con esperar que Dios actúe. Y número 3, ser ejemplo de confianza y paciencia en el tiempo de Dios. El vocabulario para este día es Jacob, Israel, y es frecuentemente el uso de los nombres Jacob e Israel para referir a la nación unificada de Israel. Cuando este no es el caso, lo normal es que se use para referir al reino del norte. Aquí, sin embargo, se refiere a Judá, como se puede constatar en una breve revisión sobre a quién se dirige esta profecía en el capítulo 40, versículo 1 y el versículo número 9. Pero ahora les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Isaías, capítulo 40, y estaremos dando lectura a los versos 12 y 13 y luego estaremos brincando a los versículos 25 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién examinó al Espíritu de Jehová o le aconsejó y enseñó? Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en esta hermosa
mañana. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos en esta hermosa oportunidad que nos bendigas a través de tu palabra. Gracias porque la misma ha sido leída y sabemos, Señor, oh Dios, que tú ministrarás al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Glorifícate en este día. Bendice a mis hermanos y mis hermanas y permite que esta palabra sea, Señor, oh Dios mío, como una semilla que crezca en sus corazones para que dé fruto y dé fruto en abundancia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, en el día de hoy estaremos trabajando el libro de Isaías. Y como muy bien mencionamos, el día de hoy hablaremos acerca de la fe en el poder de Dios. Y el texto que estamos utilizando es el capítulo 40 del libro de Isaías. Y quisiera poder, a manera de introducción, hablar un poquito acerca del libro de Isaías porque esto nos va a ayudar a comprender un poco mejor el contexto en el cual se escribe este capítulo 40. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender acerca del libro de Isaías es que es el libro más extenso de los libros proféticos del Antiguo Testamento, porque este libro de Isaías se compone, mis queridos hermanos, de 66 capítulos, ¿sí? 66 capítulos tiene el libro de Isaías. Sin embargo, estos 66 capítulos, cuando se escriben, reflejan 3 periodos y 3 contextos socioculturales diferentes dentro de la historia de Israel. Si lo queremos ver así, piense que estos 66 capítulos están divididos en 3 partes y cada parte refleja un momento histórico del pueblo de Israel con su contexto sociocultural. Por ejemplo, los capítulos 1 al 39 se le conoce como esa primera parte del libro de Isaías. Y estos capítulos 1 al 39 se le atribuyen al profeta Isaías dentro del siglo 8 a.C. Y sus profecías, las que usted encuentra en ese capítulo 1 al 39, cuando usted lee esos primeros 39 capítulos, se dan cuenta que las profecías están siendo dirigidas principalmente al liderato del pueblo de Israel, principalmente a los reyes, a las figuras de alto rango, pero de igual manera a los círculos religiosos sacerdotales. Esos primeros 39 capítulos, usted va a ver que el llamado de Isaías es proclamar un mensaje de juicio a la nación. Sin embargo, Dios, en medio de ese mensaje de juicio que le da al pueblo a través del profeta, el profeta también habla en el nombre de Dios y Dios promete esperanza a aquellos que permanecen fieles. En otras palabras, sí, van a pasar por un tiempo difícil, pero aquellos que permanezcan fieles al Señor, hay esperanza para ellos. Y fíjense, el profeta en estos primeros 39 capítulos, o en esta primera parte del libro de Isaías, denuncia bien marcadamente lo que era la hipocresía en el culto y la falta de honestidad y justicia para aquellos que tenían mucha necesidad, entre ellos los pobres. Un ejemplo que usted puede anotar por ahí, después usted lo lee con calma o lo trabaja en la lección bíblica si es maestro, está en el libro de Isaías, capítulo 1, los versículos 3 al 17. Cuando usted tenga la oportunidad lo lee y si es maestro, mire, mencione y lea esta porción. Dice así: ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Así que vemos que el profeta denuncia esa hipocresía que había en el culto. Entonces el profeta les deja saber que había una falta de honestidad de aquellos que trabajaban, miren, en esos círculos religiosos
sacerdotales y estaban descuidando ciertamente aquellos que tenían mucha necesidad. Y por esa razón venía el juicio del Señor. Ahora, vamos a la segunda parte. La segunda parte del libro de Isaías se le conoce como el Deutero Isaías o el segundo Isaías. Y esta segunda parte del libro de Isaías comprende los capítulos 40 al 55. Así que cuando usted comienza a leer el capítulo 40 en adelante al 55, va a notar que los temas cambian. La manera que se está escribiendo y se le escriba al pueblo es distinto. Esto se debe, algunos teólogos piensan que esta segunda parte se le atribuye, ¿verdad?, a aquellos discípulos de Isaías que le dieron continuidad a el trabajo que hizo el profeta Isaías. Se habla también de una escuela o la escuela de profetas de Isaías. Eran discípulos de Isaías o seguidores, ¿verdad?, del profeta que vivieron durante el exilio babilónico. Así que esta segunda parte del libro, los teólogos piensan, y una de las teorías que se presentan, que estos capítulos 40 al 55 es aquel grupo de discípulos de Isaías que vivió durante el periodo completo del exilio de Israel en Babilonia. Y todos sabemos, ¿verdad?, que ese periodo se extendió aproximadamente unos 75 años. Así que se entiende que estos discípulos fueron los que trabajaron, estos discípulos de Isaías fueron los que trabajaron estos capítulos 40 al 55. Ahora, vamos a profundizar un poco más en estos capítulos, que es lo que corresponde a nuestra clase en el día de hoy. En esta segunda parte del libro de Isaías, ya la destrucción de Jerusalén había sucedido en manos de los babilonios. No olvidemos ese momento histórico donde los babilonios destruyen a Jerusalén completa, el templo y todo lo demás. Por lo tanto, el interés del profeta es darle consuelo al pueblo que había sido abatido por el exilio babilónico. Y por eso que usted ve esa porción de Isaías 40, versículo 1, que dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Y eso está ahí presente. Sin embargo, profeta, ¿verdad?, esta escuela de profetas, el exilio, ellos estaban muy claros que el exilio estaba a punto de terminar. Y me encanta mucho esto porque vemos que se reinterpreta las profecías a la luz de los cambios políticos y sociales que se estaban dando en esa época. Por ejemplo, todos sabemos que el instrumento de salvación de Dios sería el rey persa que se conoce como Ciro. Y por eso que usted ve que en Isaías 45, los versículos del 1 al 4, y después usted lo anota y lo lee, dice de la siguiente manera: el Señor consagró a Ciro como rey y lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrárselas. Y es que para este profeta, en su teología, Dios controla y usa a los reyes extranjeros para bendecir a su pueblo. Y eso es lo que vemos aquí en este capítulo 40 al 55 de Isaías. La teología entonces comienza a cambiar. Se comienza a reinterpretar esas profecías y ven entonces que Dios usa a los reyes extranjeros para bendecir a su pueblo, pero también para castigar al pueblo de Babilonia. Y ahí entonces que vemos también en esa segunda parte los capítulos que son muy conocidos como los cánticos del siervo sufriente. Y anote por ahí y después usted los lee con calma y los analiza. Se encuentra en Isaías capítulo 42, los versículos del 1 al 4. De igual manera, el capítulo 49 de Isaías, versículos 1 al 6. También capítulo 50, versículos 4 al 9. Y el capítulo 52, el verso 13, hasta el capítulo 53, verso 12. Y ahí usted va a encontrar los famosos cánticos del siervo sufriente. Y desde la perspectiva cristiana,
estos poemas, ¿verdad? Estos cánticos del siervo sufriente son reinterpretados a la luz de la vida y obra de Jesucristo. Y anote por ahí Mateo 8, versículo 17, Hechos 8, versículos 32 al 33 y el libro de Romanos capítulo 15, el versículo número 21 que nos habla acerca del siervo sufriente que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, la tercera parte del libro de Isaías, que son los capítulos 56 al 66, también se le llama a estos libros el tercer Isaías o el trito Isaías. Y algunos teólogos piensan que esto es un grupo de seguidores del profeta residentes en la Jerusalén posexílica después del año 538 antes de Cristo. Y aquí el tema principal era la restauración del templo de Jerusalén y cómo adaptarse a las nuevas realidades que tenía Jerusalén en el aspecto socio-religioso. En otras palabras, el pueblo había regresado a Jerusalén, estaban construyendo el templo, la ciudad, y era cómo ellos iban a adaptarse a esta nueva realidad después de más de 75 años de exilio en Babilonia. Y por eso es que vamos a ver que continúan los temas del amor de Dios por Jerusalén, la esperanza de una pronta intervención de Dios. También habla y enfatiza que Dios quiere un ayuno verdadero, no meros ritos externos, y lo vemos en el capítulo 58, versículos 1 y 2. También nos habla de la necesidad de la fidelidad al pacto y de no practicar acciones violentas. Lo vemos ahí en el capítulo 59, versículos del 1 al 21, y afirma también que Dios quiere el arrepentimiento de la comunidad. Y lo vemos en el capítulo 63, los versículos 17 hasta el capítulo 64, el versículo número 12. Y les promete que si se arrepienten, Dios los va a restaurar. Y lo vemos eso en el capítulo 65, los versículos del 8 al 25. Un aspecto importante del libro de Isaías es que estas profecías que se dan se están reinterpretando en la situación sociopolítica que se está dando a la luz de los anuncios proféticos previos que fueron atribuidos a Isaías y luego obviamente editaron todo el libro y se presentó tal y como lo tenemos en el día de hoy. Pero lo importante aquí es que el profeta es el medio para llevar el mensaje. Y el mensaje de Dios o el mensaje de Yahvé es lo más importante. Y vemos entonces que precisamente por eso es que vemos, ¿verdad?, que este mensaje tuvo tanto impacto aún después de la muerte de el profeta Isaías. Ahora, cuando vamos al texto, estos los que nos corresponden a los capítulos del día de hoy, en los versos 12 al 13, estos dos versículos, fíjense, inician con unas preguntas retóricas que destacan la idea de que no existe nadie que se iguale en poder a Dios. Y estas preguntas retóricas se utilizan para persuadir a la gente de que confíen en el Señor porque Él tiene la capacidad de liberar y de fortalecer y restaurar al pueblo. Y no olvidemos, ¿verdad?, que el interés del profeta es darle consuelo al pueblo en medio del exilio que está a punto de terminar. Por lo tanto, el profeta le está anunciando a través de estas preguntas retóricas, miren, tenemos que confiar en el Señor. Él tiene el poder para liberar, para fortalecer y para restaurar al pueblo. Y para el profeta es bien importante que el pueblo no olvide que su pensamiento, el pensamiento del pueblo, es finito y su poder es limitado en comparación con su Dios. Y una de las cosas que el profeta hace referencia es al tema de la arrogancia y de la altivez, porque la arrogancia y la altivez fue lo que hizo caer al pueblo en el cautiverio. Porque cuando el pueblo estaba en sus años de oro, la arrogancia y la altivez, miren, tomó su corazón y su mente. Y eso fue lo que hizo caer al pueblo, esa arrogancia y esa altivez que los alejó de Dios. Sin embargo, el Dios de Israel es poderoso, es sabio y es digno de toda confianza a pesar de la infidelidad de su pueblo. Fíjense, y a pesar de esa infidelidad de su pueblo, Dios permanecía fiel
a esas promesas de Él. Y por eso es que vemos, ¿verdad? En el texto, mientras usted va leyendo, va afirmando, ¿verdad? Que a pesar de que el pueblo en algún momento le dio la espalda, la promesa del Señor permanecía y por tanto la invitación era que confiaran en el Dios Todopoderoso. Fíjense, cuando usted comienza a leer esos versículos después, 25 al 26, ves que Dios hace mención de la creación. Y me encanta mucho porque utiliza la misma creación para su propia gloria. Y fíjense, lo hace porque los babilonios adoraban a los astros, a las estrellas, al sol, a la luna. Ellos creían en la astrología. De hecho, ellos pensaban, ¿verdad?, que el sol era el Dios de ellos, ¿no? Sin embargo, el Dios de Israel, que es incomparable en su poder, en sabiduría, en grandeza, en soberanía y autoridad, ese Dios que es digno de adoración, miren, el que había creado al sol, a la luna, el que controlaba al sol, a la luna, a las estrellas. Y mira, mis queridos hermanos, esto es sumamente importante, porque a través de esto, lo que le está dejando saber el profeta al pueblo es que el Dios de Jehová es más grande que el Dios de los babilonios. Ahora, otro dato importante de este aspecto de la creación de Dios, de las estrellas, el sol y todo, es que el texto nos dice que Él llama a las estrellas a cada una por su nombre y ninguna faltará. Imagínense, ¿cuánto más Dios hará por alguien de su pueblo? ¿Usted cree que Dios no se acuerda de usted y no se acuerda de su nombre y sabe quién es usted? Dios conoce a cada uno de nosotros. Me encanta mucho esto porque en los momentos difíciles de la vida a veces pensamos que Dios se olvida de nosotros y la realidad es que Dios no se olvida. Y es necesario que nosotros, en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos más tristes que podamos tener, nos amarremos a las promesas del Señor. Miren, el texto, cuando usted lee esos versículos 27 al 31, se da cuenta que la fe en las promesas de Dios es lo que infunde el poder a su pueblo para resistir. En medio de ese proceso de espera de que el cautiverio está por terminar, miren, esa fe en las promesas de Dios era lo que les ayudaba a resistir. Me encanta mucho esto porque cuando hace mención de Jacob en el texto, está haciendo referencia a ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Y por lo tanto, Dios va a permanecer fiel a ese pacto, a pesar de que el pueblo fue infiel y a pesar de que quizá están incrédulos en que su Dios pueda rescatarlos. Y aunque puede ser que estos hermanos y hermanas cautivos allí en Babilonia se puedan sentir abandonados por Dios, la realidad es que el Creador soberano, miren, para aquellos fieles, es la fuente de su fuerza. Dios es esa fuerza. Y vemos, miren, mis queridos hermanos, que Dios nunca sufre reveses. Y la realidad es que va a ayudar a los que sí tienen situaciones difíciles. Y la fuerza de los seres humanos, de usted y mía, aún en nuestro mejor momento, que puede ser cuando estemos jóvenes, miren, las fuerzas se van acabando, las fuerzas se acaban y solo las promesas divinas pueden sostener la perseverancia humana. Con un Dios grande y santo, miren, que lo gobierna todo y lo controla todo, el deber de nosotros es confiar exclusivamente en Él. Los que esperan a Jehová se deleitan en las promesas de Dios hasta el día de su cumplimiento. Y la realidad es que aquellos que necesitan de la intervención de Dios, que pueden ser el cansado, el débil, el triste, póngale lo que usted quiera, debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque hay esperanza en nuestro Dios. Mis queridos hermanos, cada día nosotros enfrentamos situaciones difíciles que se levantan frente a nosotros y a veces se levantan, miren, como realidades que son incontrolables. Y en medio, ¿verdad?, de esas situaciones a veces nos sentimos tan pequeños
Y a veces puede ser que perdamos nuestra confianza en Dios y que quizá tambaleemos un poco, ¿verdad? Porque la situación es difícil. Miren, en ese momento no olvidemos que Dios tiene el poder para hacer grandes cosas. Y ese poder de ese Dios que creó el cielo y la tierra, y así como lo describe el libro de Isaías, mire, tiene poder para ayudarnos. Dios solamente nos pide que confiemos en Él, porque Él hará. Así que en este día la invitación es a que confiemos en nuestro Dios. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y Dios incomparable, no nos queda más que reconocer lo incomprensible de tu grandeza. Gracias por darnos la posibilidad de ser tus hijos e hijas. Y concede en tu infinita misericordia que recibamos de tu parte las nuevas fuerzas que prometes a los que esperan en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.